Buenas tardes, sean todos bienvenidos a esta nueva sesión de las jornadas de historia del Instituto de Estudios de UTIE. Nos acompaña en esta ocasión Antonio Bravo Nieto, que es un investigador que ha desarrollado su carrera tanto en el ámbito de la docencia como de la investigación. Antonio es doctor en Historia del Arte y pertenece a numerosas academias e instituciones. A la Academia Andaluza de la Historia, también es académico correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, de la Real Academia de la Historia y de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo. Es miembro del Instituto de Estudios de UTIE y también de la Asociación de Estudios Melillenses. Desde el año 2004 es también cronista oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla. Antonio ha pertenecido durante algunos años al Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Málaga y también ha sido profesor visitante en la Escuela Nacional de Arquitectura de Tetuán, en Marruecos. Ha desempeñado también el puesto de director del Centro Universitario de la UNED en Melilla. A lo largo de su trayectoria ha participado en varios proyectos de investigación, tanto internacionales como nacionales, vinculados sobre todo con el estudio del patrimonio y la arquitectura en el norte de África. Sobre estos temas ha dado a conocer numerosas publicaciones y ha recibido varios premios de investigación y un diploma internacional Europa Nostra por sus trabajos relacionados con la restauración del patrimonio. Entre las líneas de investigación de Antonio, son muchas, tanto el estudio de la arquitectura modernista en Melilla, como el estudio de la arquitectura en el protectorado español en Marruecos, y también, por supuesto, en el ámbito de las fortificaciones, de las cuales es un gran experto. Antonio participó en un plan director en el de las murallas de Melilla, el que es un auténtico modelo de cómo deben de realizarse este tipo de investigación. A mí me parece especialmente interesante, y de hecho estas jornadas tienen mucho que ver con esto que les voy a contar ahora, una reflexión que hacía Antonio sobre que empezamos a investigar en el ámbito local, tenemos necesariamente que desplazarnos al exterior de nuestras ciudades para poder comprender lo que allí ocurre. Es decir, que es un viaje casi de ida y vuelta, donde comenzamos en un lugar, vemos su contexto y luego ya podemos entender mucho mejor el ámbito de trabajo que tenemos. En esta ocasión nos va a presentar una conferencia que bebe de ese espíritu. Nos va a presentar las fortificaciones hispánicas de Argelia, fundamentalmente Orán y Mazalquivir, en la cual nos va a aportar numerosísimas novedades. Yo les debo confesar que he visto esta presentación antes de que ustedes la puedan ver y me he quedado absolutamente sorprendido de la cantidad de información, de la cantidad de datos, de las nuevas aportaciones que hace Antonio en ella. Así que yo solamente quiero agradecerle su disposición a hacernos un hueco para participar en la jornada, a prestarse a esta nueva forma de comunicarnos, como son estas videoconferencias, y simplemente esperar que pronto pues podamos tener ocasión de tenerlo presencialmente en nuestra ciudad. Así que, Antonio, de nuevo muchas gracias y cuando quieras tienes la palabra. Bien, muchas gracias, Fernando. En primer lugar, agradecer muy sinceramente al Instituto de Estudios de UTIE la organización de la jornada. Por supuesto, agradecer a Fernando Villada, que es el alma de este encuentro. Y ya que por culpa de este COVID no podemos vernos presencialmente en la querida ciudad de Ceuta, para mí muy querida ciudad de Ceuta, pues una forma, digamos, de no olvidarnos de que estamos, de que somos un grupo, de que estamos trabajando y de lo importante que es compartir, sobre todo los descubrimientos, nuestras líneas de trabajo, porque de eso se trata, de compartir. Pues esta es la mejor herramienta, la única herramienta, y yo espero que sirva para al menos poder transmitirles a todos los que nos están oyendo pues una serie de inquietudes que, bueno, pues en las que hemos estado trabajando últimamente. El título, ya pasando a lo que es la exposición, el título de la conferencia es sobre el tema de la ciudad, fortificaciones y ciudad, porque no se puede estudiar una ciudad, desde luego, sin hablar de sus fortificaciones, ni se pueden hablar de las murallas sin hablar de la ciudad. Y centrarme específicamente en el caso de Orán Mazalquivir, como un conjunto que ya explicaré. Por supuesto que
todos estos datos, todos estos trabajos que venimos realizando, se hacen a través de un proyecto de investigación que empezó siendo un proyecto internacional dentro del marco del Instituto Nacional de Historia del Arte de Francia, y luego pasó a un proyecto de la UNED, dirigido por la profesora Alicia Cámara, el dibujante ingeniero al servicio de la monarquía hispánica, en el que hemos trabajado pues, muy estrechamente con Sergio Ramírez, profesor de la Universidad de Málaga, con Cuidel Metair, que es un investigador de Orán, de Horizon, y en la que siempre también hemos tenido el apoyo del Instituto Cervantes de Orán, en la figura de su directora, doña Inmaculada Jiménez. Lo importante siempre es poder compaginar la documentación de archivo, y por documentación de archivo y bibliográfica, pues entendemos todo aquello que nos pueda dar datos y nos puede precisar cómo las ciudades son, cómo han llegado a ser lo que son, y necesariamente cuando hablamos de patrimonio hay que ir al patrimonio, hay que estudiarlo in situ y hay que contrastar, ver todo aquello que se ha realizado, lo que no se ha realizado, lo que se ha transformado, lo que se ha perdido y lo que queda todavía presente. Ese en cierta manera es el espíritu del proyecto, localizar vestigios de los siglos XVI al XVIII, sobre todo, como ya he dicho antes, de Orán, Mazarquí. Claro, el patrimonio español, no español, es un patrimonio de origen español que ha sido construido pues, desde Trípoli hasta Mehedía, ¿no? en Marruecos. Todo eso es un patrimonio de origen español, pero es un patrimonio, evidentemente, actualmente, pues es un patrimonio argelino, tunecino, libio o marroquí. Hablamos de un patrimonio que es un patrimonio compartido, un patrimonio que para ser explicado necesita siempre el origen, ver quién lo ha hecho, cómo se ha hecho, de qué forma se ha materializado, lo que nos llevaría a España, pero lógicamente actualmente es una responsabilidad de los distintos países donde ese patrimonio se engloba, ¿no? Desde el 16 hasta el 18, pues vemos como en el 16 hay una expansión muy grande en todo el Mediterráneo, pues desde Trípoli prácticamente hasta el estrecho de Gibraltar. Como ya en el siglo XVII se produce una derivación atlántica, en el caso de la ocupación de Larache y de San Miguel de la Mámora, y en el XVIII pues ya se concentran en lo que serían las ciudades de Orán hasta Ceuta, ¿no? Comprendiendo Melilla y los Peñones. Todo ese patrimonio es un patrimonio ingente, muchas veces mal estudiado. Cuando se le ha estudiado, se ha estudiado de una forma excesivamente compartimentada, excesivamente aislada, lo que impide que podamos tener una visión de conjunto, una visión real. Tal vez este plano, esa cercanía, se refleja muy bien en el plano que vemos abajo, que es un plano de Simancas, en el que la parte norte aparece la costa española, a medio camino está Mallorca, Ibiza, y abajo están las ciudades argelinas de Argel y Orán. No quería dejar pasar para hablar muy brevemente, porque no es el objeto de la conferencia, de este patrimonio. Cómo olvidar en el caso de la goleta de la que hablara Cervantes. Cervantes conoció todas estas fortificaciones, conoció a los actores. Cervantes sabía del Fratín, de Giacomo Palearo Fratín, y cita la goleta como una de las grandes fortificaciones españolas. La goleta que España ocupó, fortificó y luego el ejército turco, la armada turca, pues arrebató a España, y de la que actualmente quedan muy pocos vestigios, ¿no? Es también el caso de Bizerta, en el que aún queda el fuerte de España, que es también su procedencia nos llevaría hacia el siglo XVI, y otras fortificaciones que vamos a encontrar sobre todo en Bujía. La actual Béjaïa, en Argelia. En Bujía vamos a tener un caso realmente paradigmático, porque grandes ingenieros van a trabajar, entre ellos Nícer Benedito de Rávena, que es un ingeniero que también trabaja, como bien saben ustedes, en Ceuta. Pero el trabajo principal, o el último trabajo, lo va a realizar
un ingeniero, Pizaño, que va a trabajar sobre todo en la Alcazaba, que tenemos en la foto aérea aquí abajo, en la que hay una magnífica puerta de la época del emperador Carlos V, puerta muy simbólica, en la que vamos a encontrar en sendas lápidas pues, referencias a Fernando el Católico y a Carlos V, un poco el abuelo y el nieto, pero como un referente, digamos, del poder de la monarquía hispánica. Puerta en la que se ve una evidente influencia del Renacimiento, y que se va a compaginar también con otro fuerte, en su momento el fuerte imperial, llamado fuerte imperial, fuerte del emperador, que es un extraordinario modelo de fortificación con un frente en tijera, muy similar a lo que podemos encontrar en algunos sitios de Italia y en el Mediterráneo, y que habla de esta escuela española de fortificación, de estos ensayos previos que están pasando, en estos momentos se están pasando del cubo artillero a los primeros baluartes, a los frentes en tijera, etcétera, como experimentación permanente. Este fuerte, como ya digo, es un referente importante de esta fortificación. También Argel. En el caso de Argel, toda la documentación, sobre todo gráfica, nos presenta una imponente ciudad establecida en una ladera y cuyo puerto está perfectamente defendido por un acorazado sistema de fortificaciones, de cañones, etcétera, que hacían pues, muy difícil el acercamiento de cualquier escuadra a ocupar la ciudad. Ciudad de Argel, que como todas las ciudades van a defenderse, por supuesto, también gracias a fuertes exteriores, que son los que realmente van a impedir que la ciudad pudiera ser ocupada pues, por otros lugares, sobre todo por desembarcos en tierra. Pero ahora lo que me interesa en esta exposición es centrarme en esta fortificación que ven ustedes aquí en el puerto, de la que sobresale el faro. Argel fue ocupado por Fernando el Católico en 1510 y va a ser el Peñón, perdón, estoy hablando del Peñón de Argel, va a ser español hasta 1529. Entendamos que se trata de una ocupación muy similar a la que se produce en el Peñón de Vélez, en el que se ocupa el Peñón de Vélez, mientras que la ciudad de Badis va a quedar pues, abandonada. En el caso de Argel, la ciudad de Argel va a continuar evidentemente ocupada por fuerzas argelinas y otomanas, mientras que el Peñón por fuerzas españolas. El Peñón, que no estaba unido todavía a tierra, como actualmente está, va a ser fortificado y en 1529, como decía, se pierde. Hay un hecho bélico y el Peñón se va a perder. A partir de ahí, la bibliografía tradicional habla, toda la bibliografía que he podido consultar, sobre todo argelina y otras personas, también en bibliografía otomana, que todas las fortificaciones fueron demolidas y con los restos de esas demoliciones se hace el espigón que une el Peñón con el puerto. Desde ese momento la ciudad se une, o el Peñón se une a la ciudad por un espigón y se genera este puerto tan fabuloso que fue durante toda la Edad Moderna. Sin embargo, yo tengo serias dudas que la demolición de la que todas las fuentes dan por hecho realmente se llegara a producir, al menos de una manera absoluta. Y me estoy refiriendo al fuerte principal de este conjunto, del Peñón, llamado el Faro o también la Torre del Fanar, en la que, bien, la bibliografía suele hablar de que se trata de una torre otomana construida en el siglo XVI. Sin embargo, un análisis de esta fortificación, de esta torre, como digo, a mí me hace dudar muchísimo, tengo serias dudas de que esto pueda ser una fortificación otomana. Un plano del siglo XIX, que tenemos aquí, que presenta una restauración de este fuerte. En él podemos ver pues, tanto el elemento heráldico, que aún hoy todavía está, aunque tapado, los agujeros del batiente del puente levadizo, que nos hable de que esta torre formaba parte de un conjunto más amplio, que seguramente sí fue demolido. Yo creo, sinceramente, que estamos ante un resto de la fortificación, en este caso la torre realizada, como digo, en esta época, 1510,
y que posteriormente, lógicamente, ha sido ampliada y ha sido reformada por los turcos. Actualmente se mantiene esta fortificación. En la foto de abajo he intentado hacer un montaje con Photoshop para eliminarle todos los añadidos, y quedaría como una torre muy interesante, totalmente artillada, de 12 lados, y cuya planta también presento en esta diapositiva. Hasta ahora, como digo, esto no se había, al menos nunca lo he leído en parte alguna, en el hecho de que este fuerte, que está documentado archivísticamente, todavía pueda mantenerse en el estado en el que hoy día puede verse. Pasamos a Mazalquivir. Seguimos en Argelia, ya nos vamos centrando más en el objeto de la conferencia. Mazalquivir es un conjunto fortificado que podemos decir que se conserva en un estado realmente impecable. Cuando se habla de Oran Mazalquivir es que la cercanía entre ambos era realmente importante. Mazalquivir es uno de los mejores puertos de todo el norte de África, mientras que Oran es una gran ciudad, pero con un puerto bastante deficiente. En la foto de arriba vemos esa cercanía, puesto que aquí al fondo del horizonte, a la izquierda, vemos la ciudad de Orán, mientras que en el primer plano tenemos la ciudad de Mazalquivir. En la línea de horizonte podemos contemplar esta altura, que es el fuerte de Santa Cruz, que luego hablaremos de él en la exposición. Orán va a ser una fortaleza española pues desde 1505 hasta 1792, con un pequeño periodo intermedio en el que se perdería. Aunque ocupado por, como decía, en 1505, realmente el Mazalquivir que ahora podemos contemplar es obra del interés y de Felipe II, que va a ordenar al ingeniero Juan Bautista Antonelli su realización. La primera obra de Mazalquivir, la que se inicia inmediatamente a continuación de 1563, es este fuerte, enorme fuerte, que tiene esos 4 grandes baluartes con orejones, es una especie de cuadrángulo, y que aquí en la foto aérea he marcado en trazo rojo. Tiene un perímetro, el rojo, de casi 1.200 metros, y a continuación también nos sirve este fuerte para darnos cuenta del debate que existe y de la polémica que existe entre los distintos ingenieros sobre la mejor forma de fortificar. ¿Es mejor el baluarte o es mejor el frente en tijera? ¿Es mejor el frente atenazado o es mejor? Todos estos debates pues, son muy ricos y los vamos a ver plasmados. En este caso, cuando visita Mazalquivir el príncipe Vespasiano Gonzaga, pues que cree que hay que ampliar lo que Antonelli ha hecho, que sería lo que está en rojo, y que había que ampliarlo para ocupar toda la península donde se asienta Mazalquivir. Por eso propone, con la ayuda de otro ingeniero, de Giacomo Palearo, Fratín, la realización de lo que aquí abajo he trazado en amarillo, que es una ampliación que va a permitir sumar otros 520, 550 metros más de perímetro amurallado. Como se puede ver, mientras que en el primer fuerte de Mazalquivir, el de Antonelli, pues lo que se utiliza son baluartes con orejones, en el fuerte que realiza Giacomo Palearo, a través de lo que plantea el príncipe Vespasiano Gonzaga, pues lo que se utiliza son frentes en reliente, en tijera. También Fratín va a ser el que realice el rebellín, que fortalece, en cierta manera, la debilidad de Mazalquivir en su frente de tierra. Todo esto realizado en el siglo XVI, pero lógicamente el siglo XVIII, en todas estas ciudades norteafricanas, representa una inversión realmente importante. Las obras que se realizan en el siglo XVIII son muy relevantes, pero sin embargo no afectan, como puede verse, a la planta general del fuerte. Lo que se hace es mejorar sus defensas, los sistemas de cañonera, se reforma el rebellín, se reforman los baluartes del frente de tierra, se amplían, etcétera, etcétera. Esa mejora que va a hacer que de Mazalquivir realmente pues una mole fortificada y un puerto uno de los más importantes del norte de África.
Importante tan que durante el siglo XX también fue una base naval muy relevante, con una participación destacada en la Segunda Guerra Mundial. La fortaleza de Mazalquivir se conserva fundamentalmente en sus perímetros amurallados, menos en su interior, en el que sí se han producido algunas pérdidas, sobre todo edificios, la primera iglesia, etc. El faro, que realiza en 1752 con proyecto de Josep Muñoz, y que aún seguía en pie en el siglo XIX, pues como podemos observar en algunos grabados de esta época. El sistema de aljibes, que es un sistema muy interesante, que también data del 16, creado en el 18, o las puertas, todas son del 16, aunque en esta que señalo en la diapositiva, la puerta de tierra, está rehecha en época de Fernando VI, y luego posteriormente, ya con la ocupación francesa, de la época de Napoleón III, se va a rectificar completamente y pasa a ser de puerta, pasa a ser una caponera, como puede ver, se fortifica de nuevo y pierde su sentido de puerta, aunque se conserva toda la parafernalia heráldica y estética de la que fue la principal puerta de Mazalquivir. Y ahora pasaré a hablar de Orán, ocupada en 1509, gracias al impulso del cardenal Cisneros, y que aparece representada, cuya conquista aparece representada en este cuadro de Juan de Borgoña, que se sitúa en la capilla mozárabe de la Catedral de Toledo. Es cierto que el impulso del cardenal vincula a la ciudad de Orán directamente con Toledo, con su obispado, y el impulso del cardenal al principio va a ser realmente importante. Durante casi 3 siglos, Orán va a ser una capital española, una capital llamada la Corte Chica, con una representación heráldica realmente importante, que todavía se conserva en parte, aunque con los deterioros lógicos de la época, pero cuya relevancia para la política española en el norte de África va a ser muy presente. Siempre entendiendo como tándem entre lo que es Mazalquivir y lo que es Orán. Siempre se entendieron las dos como una unidad digamos, defensiva. Orán, que significa león, sería la León norteafricana, es una ciudad que estratégicamente para los dictados de la fortificación moderna no está bien situada, se sitúa, como puede observarse, entre dos alturas, la altura de la derecha, que es la del oeste, que está coronada por el fuerte de Santa Cruz y de San Gregorio, y unas alturas menores, pero dominantes también a la ciudad, donde se sitúa Rosalcazar, San Andrés y San Felipe. Para poder defender la ciudad, que está en este valle, que aquí en el plano se ve perfectamente, mucho mejor, el valle aparece de verde, la ciudad se asienta sobre una pequeña meseta, pero queda dominada tanto al este como al oeste. Esto determina que realmente la defensa de Orán se realiza por sus fuertes exteriores. O sea, la ciudad en sí misma tiene una defensa bastante defectuosa. Son los fuertes los que la aseguran. Su puerto es un puerto de poca calidad, nunca se consiguió construir un gran puerto en Orán, y el puerto de Orán siempre fue Mazalquivir, por lo que eso también representaba de cierto problema. Mientras que las cuestiones más de intendencia relacionadas con el agua, la huerta, etcétera, estaban perfectamente solventadas, pues con toda la huerta de la vega de este río, y también con las fuentes de agua que estaban cerca de la ciudad. De la primera época vamos a destacar una de las primerísimas construcciones que se va a realizar en una de las alturas que acabo de decir, es el fuerte de Rosalcazar. Hablamos de fuerte de Rosalcazar el Viejo, porque luego va a haber un Rosalcazar nuevo. Este castillo está perfectamente documentado como una obra de Diego de Vera, realizada entre 1514 y 1516, y forma parte de esa fortificación de transición, de esa fortificación que está a lo largo de todo el siglo XVI ensayando modelos nuevos en el que estaríamos en los inicios. Este fuerte de Rosalcazar, como yo digo, viejo, sin embargo es entendido desde la ciudad de Orán como se le llama realmente fuerte Esmeralda,
cualquier análisis que se haga, tanto de las fuentes de archivo, que han sido muy bien estudiadas por José Javier de Castro, y una visita donde se pueda comprobar in situ la fábrica, la tipología del fuerte, nos pone delante de una obra realmente magnífica de esta primera época de Fernando el Católico. El castillo de Rosalcázar, como yo digo, fue ampliado porque a lo largo del 16 se vio que esa primera obra pues, quedaba realmente, era una obra muy pequeña y había que realizar una obra mayor. En ello estuvieron los ingenieros que pasan evidentemente por la ciudad y por Mazalquivir. El ingeniero Calvi ya planteaba que el fuerte tenía que ser ampliado en una gran extensión. Aquí en rojo tendríamos el fuerte antiguo, el fuerte pequeño, para que se vea un poco esa ampliación pues casi gigantesca que se planteaba. Calvi fue criticado por ello, pero sin embargo ya cuando llega a Orán el ingeniero Giacomo Palearo Fratin, denominado Fratin, pues lleva a cabo, empieza a realizar esa gran obra. Lo que se pretendía es hacer un recinto fortificado realmente amplio, un recinto que tiene casi 1.700 metros de perímetro, y donde Fratin pues, realiza estas obras en tenaza, que son prácticamente el frente principal, y la suerte de que no se demolió o no hubo que demoler la obra anterior que ya antes comentaba de la época de Diego de Vera, que antecedió. Enfrente, acabamos de hablar de lo que existe al este de la ciudad. Al oeste de la ciudad hay una gran altura, una altura dominante de Orán, y ahí el mismo Fratin va a aplicar también sus teorías, sus ideas de fortificación, fundamentalmente en este fuerte de Santa Cruz. Es uno de los fuertes señeros emblemáticos de la propia ciudad, del horizonte de la ciudad. Se percibe desde cualquier sitio. Es la planta que hay a la izquierda, es la planta del siglo XVI, es la planta tal y como la dejó Fratin, y que se va a estar rehaciendo durante el siglo XVIII y durante el siglo XIX con la ocupación de la ciudad por Francia, y los ingenieros franceses también lo reforman. Aún hoy día mantiene sobre todo la planta, esa planta que nos muestra un fuerte con frentes en tijera, propio de Fratin, que aparece en toda la cartografía, tanto en dibujos del siglo XVI, como el que hay abajo, que es un dibujo de Leonardo Torriano, de finales del XVI, como en estos del XVIII, casi ya al final del periodo español. Ese horizonte donde en la parte superior vemos el fuerte de Santa Cruz y en la parte inferior el fuerte de San Gregorio, que podemos encontrar aquí a la derecha, en fotografía y en planta, aunque ya no existe porque los ingenieros franceses lo demolieron para realizar en su sitio, en su lugar, una batería de costa. Es un fuerte que también realiza Giacomo Palearo, también a su autoría. Como vemos, Palearo Fratin va a realizar pues, tanto las obras de Mazalquivir como las obras de Rosalcázar, Santa Cruz y San Gregorio. La mano y digamos, la influencia de Giacomo Palearo es realmente importante en esta zona. Y estas son imágenes actuales de ese horizonte, de esa mole fortificada que representa Santa Cruz, y cuando uno lo ve y realmente aprecia toda su singularidad, su adaptación al terreno, todos sus ángulos entrantes, salientes, es cuando se percibe realmente pues, la razón de por qué hoy día es uno de los emblemas de la ciudad de Orán. Si pasamos al siglo XVIII, porque hasta ahora hemos estado hablando del siglo XVI, hay un momento en 1708 que la ciudad se pierde por culpa de la política interior española, el tema de la guerra de sucesión, pero se vuelve a recuperar en 1732. Eso provoca que en 1732 se lleva a cabo una enorme campaña de reconstrucción, de reforma de toda la fuerte y todas las fortificaciones de Orán. En el plano superior, en rojo, tenemos los fuertes que proceden del siglo XVI, al oeste Santa Cruz y San Gregorio, al este Rosalcázar, San Andrés y San Felipe. Tanto San Andrés como San Felipe son fuertes de finales de la segunda mitad del siglo XVII. San Felipe muy probablemente anterior.
¿Qué se hace en el 18? Pues se van a reformar, evidentemente, se van a habilitar nuevas cañoneras, etcétera, y se van a construir una serie de pequeños fuertes, lunetas, rebellines, etcétera, que se sitúan como fuertes exteriores y que van a rodear, en cierta manera, fortificando y dándole a la ciudad un mayor carácter de defensa. Los nombres San Fernando, San Luis, Santa Bárbara, etcétera, pues un amplísimo programa de obras, muchos de los cuales, lamentablemente, como puede verse en la vista aérea, han sufrido mucho el crecimiento de la ciudad, y de muchos de ellos, pues muchos de ellos no se conservan, mientras que otros se conservan en un estado regular. Una de las principales reformas que se van a llevar a cabo van a ser en el viejo fuerte de Rosalcázar. En esta imagen todavía vemos el fuerte en su estado del siglo XVI, como más o menos quedó en el XVI, y a lo largo del XVII se va a transformar en una verdadera ciudadela de la ciudad con proyectos muy importantes. Los proyectos sobre todo fortifican lo que sería el frente de mar del fuerte, que se va a construir una serie de baluartes, un frente abaluartado, y todas las demás obras se van a rehacer, sobre todo sus cañoneras, sobre todo su sistema de parapetos y defensa. Las obras más relevantes se van a llevar a cabo aquí, donde estoy señalando actualmente, lo que es la puerta y los cuarteles. El perímetro de Rosalcázar es un perímetro realmente importante, 1.700 metros, y es un fuerte que, con una característica especial, y es que es muy difícil de percibir desde la ciudad, porque su enorme amplitud hace que sea muy poco visible, es tan grande que se ve mal. Parece una contradicción, pero es así. No hay perspectivas, nunca hay perspectivas buenas para poder sacar adelante todo lo que es el entramado de esta enorme y gigantesca fortificación. Una parte muy relevante de esa reforma del 18 la lleva a cabo un ingeniero insigne, Juan Martín Cermeño, que realiza la portada del fuerte, una portada fabulosa, un clásico, y los cuarteles, que bueno, lo que hacen es que convierten a Rosalcázar realmente, como decía, en una verdadera ciudadela de Orán, casi como una ciudad militar paralela. Otro de los fuertes, San Andrés, del que hablé antes, tuvo su origen en el siglo XVII, pero también es reformado, sufrió una explosión de polvorín y sufrió el acoso urbanístico de un crecimiento descontrolado, que sin embargo actualmente se le está poniendo punto. Se han empezado a demoler las edificaciones que lo circundaban para poder sacar adelante pues esta obra, que es una obra realmente importante como fuerte exterior de esta ciudad oranesa. Y ya que hablamos de fuerte, siempre nos olvidamos los fuertes pequeños, las torres de vigilancia y otros que sin embargo tuvieron un papel fundamental en Orán, en Ceuta, en Melilla y en cualquier ciudad fortificada. Las torres lo que hacían era, digamos, cubrían esos pequeños defectos que las grandes obras pues no podían o no terminaban de cubrir. En este caso, las torres de vigilancia, la torre del Nacimiento, por ejemplo, que vemos arriba, lo que hacían era vigilaban lo que era la zona de huertas y las zonas de aguada. Decir que al ser torres ya el sistema defensivo pues, nos lleva a modelos más antiguos, pues hay que defender las cortinas, hacen matacanes, con lo cual se vuelven a sistemas que casi nos recuerdan la Edad Media. Y, por supuesto, las minas, los subterráneos, que también caracterizan, como muy bien se sabe en Ceuta, pues todas las obras de fortificación. Orán tenía grandes sistemas de minas fortificadas, algunas de ellas fueron llevadas a cabo, ordenadas por Pedro Martín Cermeño, que vemos en la fotografía, hijo de Juan Martín Cermeño, también ingeniero de una categoría realmente importante. Minas que se conservan parcialmente, los sistemas de minas, como bien sabemos, los que vivimos en ciudades fortificadas, pues han tenido un desigual tratamiento y sobre todo una desigual conservación. En el caso de Orán existe una fortificación circular, un tambor, que es el tambor de San José,
que es el núcleo, es digamos, la puerta de entrada a todo el sistema de minas de la zona este de la ciudad. Y ya pasaríamos a la ciudad, porque hasta ahora hemos estado hablando de fuertes exteriores. Hemos estado hablando de los fuertes que permiten defender la ciudad. Pero ahora hablaremos de la ciudad. Ciudad que también tiene un sistema defensivo, pero claro, puede verse rápidamente por el plano y si vemos actualmente la ciudad en su estado actual, que el sistema es un sistema mucho más arcaico, es un sistema de muros, de pequeños torreones, hay muros que son circulares, otros son cuadrados, etc. Sí ha habido realmente interés en fortificar lo que es el perímetro de la ciudad. Sí los hubo. En el siglo XVI se planteó algún proyecto. Turriano recoge, por ejemplo, dos, uno de ellos incluso el que él mismo proponía, pero realmente, como puede verse, la ciudad no sufrió o no se realizaron grandes obras para cambiar el perímetro fortificado, el perímetro amurallado de la ciudad. Sí que se realizan estas obras en la zona de la Alcazaba, en la que algunas de las propuestas del siglo XVI sí que se van a llevar a cabo, como en la zona de cabecera, que tenemos aquí, o en algunos baluartes. Vemos una ciudad con un callejero heredado de la época islámica, callejero irregular, lleno de pequeñas callejuelas, entrevesado, pero en la que se van a realizar algunas intervenciones urbanas importantes. Sobre todo encaminadas a construir plazas y sobre todo edificios que vamos a ver, algunos de ellos los vamos a ver a continuación. Mientras que la Alcazaba se mantiene como una parte alta, una parte también casi una ciudadela, una segunda ciudadela, al igual que los Alcázar, como antes habíamos visto, y donde se sitúa la casa del gobernador, y finalmente también en su interior se va a construir el hospital. Y hay que hablar, cuando hablamos de Orán, del terremoto de 1790. Pocas veces se ha documentado tanto un terremoto como el de 1790 que asoló esta ciudad. Y eso es así porque en ese momento la monarquía española se plantea, debido a la enorme destrucción que se produce en toda la ciudad, se tiene que plantear si merece la pena reconstruir todo o si reconstruir todo es tan caro, tan absolutamente costoso que no merece la pena o se sale completamente de los presupuestos de esos momentos. También unos momentos, evidentemente, que 1790 no es 1730. Seguramente hubiese sido distinto de haber sido antes. La cuestión es que se hacen planos, informes, etcétera, y tenemos una información realmente importante. Este extraordinario plano nos muestra, en rosa quedan las edificaciones que se mantienen, o los restos de edificaciones que se mantienen, y en pardo, así difuminado, pues aquellos que se han venido abajo. Vemos como toda la parte, esta zona de la ciudad se ha venido abajo, también en barrios completos, y en la Alcazaba se hundieron la casa del gobernador, las casas, al menos las casas principales. Mientras que hay zonas de la Alcazaba que se van a mantener, y curiosamente las vamos a ver ahora en la actualidad, porque todavía se han mantenido hasta el momento. Esto también quiere decir que cuando se habla del terremoto, y dice, no, pues el terremoto realmente destruye absolutamente todo lo que existía en Orán, tenemos que decir que no. Hay muchísimos edificios, murallas y elementos que todavía permanecen. Y precisamente uno de los objetivos del proyecto que estamos llevando a cabo es identificar esos vestigios. Muchos de ellos se mantienen en muy buen estado y otros han sido rehechos con edificaciones nuevas. Toda ciudad tiene puertas. Orán tiene fundamentalmente dos puertas. Una de ellas muy conocida, nuestra, la de Canastel, conocida porque el propio Cervantes la cita en algunas de sus obras, ¿no? La puerta de Canastel. Esta es la puerta de España, que en su origen fue la puerta de Tremesén, y sería la puerta, digamos, de tierra. Hay una puerta de mar y una puerta de tierra. Esta sería la puerta principal de tierra, llamada Puerta de España, y que presenta un elemento heráldico realmente de un gran interés. Puerta que se está rehaciendo a lo largo del siglo XVI, pero que tiene su última factura ya en los primeros años del siglo XVII. Es una puerta monumental y que realmente pues, nos hace ver con una influencia
de elementos renacentistas, como los picos, muy característicos de algunas ciudades españolas e italianas, propio de la fortificación, pero al mismo tiempo de portadas, la columna, los elementos heráldicos con el águila bicéfala, leones, rampantes, etc. La otra puerta que decía es la puerta de Canastel, que es la que tenemos aquí a la derecha. Esta es la llamada Puerta de Mallorca, que realmente es una salida, no es el perímetro de la ciudad, pero es una salida en el camino, importantísimo camino Mazalquivir. Y la Puerta de Canastel, pues que fue evidentemente más importante, pero que ahora mismo lo que vemos es un resto, porque está seccionado. Por delante había un cubo, que es donde realmente estaba la puerta, con su elemento heráldico y todo su sistema defensivo. El urbanismo, en este caso, la calle, la realización de la calle, nos ha determinado, lógicamente, que solamente conservemos la entrada y, por supuesto, toda la parte posterior de esta puerta de Canastel. Aquí quería demostrar cómo la Alcazaba, actualmente, si lo comparamos con el plano de los efectos del terremoto, podemos comprobar cómo todos los edificios de la casa del gobernador, etcétera, fueron rehechos posteriormente, ya en época francesa y actualmente. Y sin embargo, como toda esta zona donde estaba el hospital de la ciudad, que es este que tenemos aquí, permanece. Lo más interesante de todo esto es que realmente el hospital data del siglo XVIII, pero todo eso son estructuras que databan del siglo XVI. Y por tanto, en esta zona de la ciudad podemos decir que prácticamente esta zona de la Alcazaba baja, donde se sitúa la Puerta de España que acabamos de ver, lo tenemos aquí exactamente, es una zona que podemos decir que permanece casi pues, intacta, con muchísimas reformas, pero desde el siglo XVI. En un estado que posiblemente no sea el más adecuado, pero como yo digo, siempre cuando quedan los restos, cuando quedan los muros, pues evidentemente el monumento todavía sobrevive, no ha sido arrasado totalmente. Toda esta zona baja de la Alcazaba, como ya les digo, y que se corresponde con el gran hospital que se va a realizar en el XVIII sobre estructuras que son anteriores y que son del siglo XVI. Y ahora voy a centrarme ya en lo que son los edificios del interior de Orán. Quiero empezar con este extraordinario dibujo de la ciudad, que nos presenta prácticamente todos sus elementos. Es un dibujo que está hecho desde Rosalcazar, y vemos la ciudad vista, por tanto, desde el este hacia el oeste. Aquí vemos la puerta de Canastel, no vemos la puerta de España, que estaría por esta zona, la Alcazaba, que está en la zona alta, y cómo se ve toda esta ciudad con todo el caserío. Nos viene muy bien porque aquí vemos las principales iglesias, las iglesias con las que contaba la ciudad. Santo Domingo el Real, la iglesia y el convento de San Francisco, la iglesia mayor, la iglesia de la Merced y la iglesia de San Bernardino. Como se ve, varias órdenes religiosas, varios conventos y sobre todo varios templos que eran algunos de los edificios más importantes de esta ciudad. Este es el estado actual de esa zona. Lamentablemente es un barrio que necesita una reforma tanto de rehabilitación como una reforma social. Es un barrio que ha quedado un poco pues, fuera, digamos, de lo que sería la zona más mejor cuidada de la ciudad, el barrio llamado de Sidiwari. Es un barrio además que ha sufrido intervenciones urbanas muy serias, sobre todo en la época francesa, sobre todo rectificaciones en grandes manzanas, sobre todo en la zona más alta donde se construye un hospital de origen francés, que es este que tenemos aquí, el Hospital Gaudens. Pero hay zonas que se han conservado pues, tal y cual aparecía en ese plano que mostramos del siglo XVIII. Las intervenciones francesas nos han dificultado muchísimo el análisis de estos edificios porque se hacen borrando totalmente el trazado anterior. Muchas veces es muy difícil encontrar en un trazado nuevo pues, los elementos que formaban parte de un trazado que, como digo, es anterior. Aquí aparece una ampliación
de estas iglesias y conventos, en la que nos vamos a detener a continuación de una manera más detenida, sobre todo en la iglesia de San Bernardino y la iglesia mayor. La iglesia y convento de la Merced prácticamente desapareció absolutamente, además con un trazado urbano en el que ya no queda vestigio alguno, y seguimos trabajando en la localización de vestigios del convento de San Francisco y de la iglesia de Santo Domingo. Aquí aparecen plantas de documentación, de archivo, tanto de la iglesia de San Francisco como el lugar que se ocupa actualmente. Ocupa una mezquita, una serie de edificaciones que tienen su origen en la época francesa, y la iglesia de Santo Domingo el Real, que ya estaba en ruinas lamentablemente en 1781, antes del terremoto, con lo cual el terremoto la terminó de destruir. Se trataba de una iglesia barroca, pues muy interesante, en la que hemos encontrado algún vestigio, intentando situarlo en planta, alguna puerta aislada, pero son vestigios muy aislados y que han quedado integrados dentro de edificios más modernos. Cualquier paseo por el barrio del Siliguari nos pone en contacto pues, con heráldicas, cuando uno se detiene delante de un escudo y empieza a analizar la fachada, se da cuenta que la fachada ha sufrido modificaciones, pero uno casi ve la fachada original del siglo XVIII. Algunos elementos que incluso perviven del siglo XVI, como el arco carpanel que tienen en la foto inferior. Como digo, siempre en un estado aparente de mala conservación, pero como se demuestra en la fotografía, en un estado en el que todavía sigue en pie y todavía sigue siendo un elemento con muchísimas posibilidades de rehabilitación. Donde hemos encontrado mayores resultados en esta búsqueda de vestigios ha sido en la iglesia de San Bernardino, iglesia que ya inaugura el cardenal Cisneros, pero que en su estado último es construida por el gobernador Juan Francisco Manrique de Arana en 1703. Tenemos plantas de esta iglesia, dibujos de su campanario, planta que nos define perfectamente cuál era su situación, y en el terremoto pues, aparece que efectivamente la iglesia pues, sufre algún tipo de desperfecto, pero que se mantiene su parte más importante, la parte de la torre y de la cabecera. Sin embargo, la bibliografía hasta el momento lo que indica es que la llegada de los franceses se determina en el que se aprovechan algunos elementos de la iglesia anterior, pero que prácticamente la catedral francesa de San Luis se realiza sobre el lugar donde estuvo la antigua iglesia de San Bernardino. A partir de ese momento se han hablado de algún vestigio, algún elemento, y con ese espíritu pues fuimos a estudiar la antigua catedral. Hoy día es un edificio abandonado, porque la catedral se traslada en el siglo XX ya a lo que es la ciudad moderna de Orán. Se trata de un edificio que también está en un estado pues, de descuido bastante importante. Y viendo al interior, pues la sorpresa fue realmente grande, pero nos llevaron una gran alegría porque realmente toda la cabecera se conserva en cuanto a su realización del proyecto de 1703. Toda la ornamentación, el sistema de cúpulas, etcétera, etcétera, está prácticamente intacto. Lo que se hace, o lo hacen los ingenieros franceses, es reutilizar completamente toda la cabecera, el ábside, la parte de la capilla lateral, etcétera, y luego ampliar lo que ya sería Catedral de San Luis posteriormente. Una de las dudas más importantes que teníamos era todas las fuentes escritas que hemos podido estudiar, nos hablan de que la torre campanario fue reconstruida. Sin embargo, la capilla que hay debajo de la torre, nos situaríamos en este espacio, que está marcado con un 2, nos situaríamos en esta base. La capilla todavía conserva una bóveda original y un escudo. Pudimos ampliar el escudo y nuestra sorpresa fue que se trata del escudo del gobernador Manrique de Arana, con lo cual estamos datando, es el escudo, digamos, fundacional del gobernador que ordena realizar la iglesia. A partir de ahí nos surge una duda realmente grande,
que va a necesitar evidentemente más estudios, y es que si el terremoto demuele la torre, resulta realmente extraño de que una bóveda de yeso que está debajo, exactamente debajo de la torre, permanezca intacta. Con lo cual, pues tenemos también muy serias dudas de que la torre sea una construcción de franceses y se trate de la torre de la época de 1703, de la época de Manrique de Arana. Puede haber, evidentemente, intervención, porque el estudio de los materiales de la torre también nos lo indica, pero la base fundamental de la torre sería también original. Por lo tanto, estamos hablando de que se mantiene una parte muy importante de una iglesia del siglo XVIII. El segundo edificio en el que intentamos localizar vestigios, y del que sinceramente pensábamos realmente que no íbamos a encontrar absolutamente nada, era la iglesia mayor de Orán. La iglesia mayor también está muy bien documentada archivísticamente, tanto en su planta como en alzados. Gracias a ellos vemos de que era una iglesia que tenía partes góticas, algunos techos eran de estructuras góticas, nervaduras, mientras que otras tenemos soportes que son soportes muy clásicos, propios ya del Renacimiento. Eso coincide con ese siglo XVI en el que se están rehaciendo, en el que todavía se están utilizando elementos góticos, pero que ya hay pues, soportes, pilares ya del Renacimiento. En el caso de la iglesia mayor, el plano de terremoto nos daba unas noticias que no eran muy optimistas, porque aparece casi totalmente derruida. Sin embargo, sí pudimos encontrar ya un plano francés en el que aparece la Chapelle-Rinet, pero aparece completamente su diseño, su planta, con lo cual sospechábamos que no había sido tan desastroso, seguramente se habían caído las cubiertas, etc. Y a partir de ahí, teniendo en cuenta que esa zona de la ciudad ha sufrido transformaciones muy importantes, construcción de edificios nuevos, variación, intentamos ubicar el lugar de la iglesia mayor. Cosa que no es nada fácil porque los planos históricos, a la hora de intentar situarlos sobre los actuales, pues no siempre dan buenos resultados. La cuestión es que ya situados en el lugar donde nosotros pensábamos que había estado la capilla mayor, la iglesia mayor, nos encontramos una medianera, y esa medianera tenía una forma cóncava. Ya en principio nos resultó una forma extraña, situando ya con más precisión la planta de la iglesia, fuimos a este sitio y pudimos localizar, cosa que tampoco nos esperábamos, pues restos de lo que era el ábside el antiguo ábside de la iglesia mayor. En concreto, los que aquí señalo en este plano determinado, que están embutidos en la medianera. Se conservan dos en un estado bastante con adiciones, pero está la sillería, se trata de piedra sillería, bastante interesante. Nos da un dato muy relevante porque hay un tema en este caso, y es que la iglesia mayor se realiza sobre la mezquita principal de la época islámica de Orán. Posiblemente un estudio arqueológico pudiera llevarnos, habiendo encontrado el lugar donde estaba, pues poder excavar no ya la posibilidad de la existencia de criptas o de otros elementos que saldrán, lógicamente, sino también los restos de la mezquita, de la que fue mezquita mayor de Orán. Sería un proyecto muy interesante y en el que, bueno, pues estamos intentando conseguir algún resultado. Antes hablaba de actuaciones también urbanas en el centro, en el corazón de Orán, y una de ellas la va a llevar a cabo el gobernador Eugenio Alvarado, marqués de Tavalosos, era un hombre vinculado a Carlos III, y acomete algo que era muy lógico y muy normal en el periodo de este monarca. Era la rehabilitación urbana, la creación de plazas, la dignificación y monumentalización de los espacios públicos. Este proyecto se lleva a cabo y actualmente todavía se conserva la placa y in situ,
Los bajos que ahí aparecen como pórticos en medio punto están muy desdibujados porque se han hecho comercios y aparecen, prácticamente no se ven, pero la reforma se hizo completamente. Hemos estudiado los interiores y realmente lo que se hace es una fachada, una pantalla que tapa edificios que serían seguramente edificios irregulares. Por tanto, esta actuación urbana pues, es del máximo interés. Y que se culminó pues, con la construcción de un monumento a Carlos III, que aparece también aquí en el dibujo, una columna, un pedestal con columna rematado por una estatua del monarca. La cuestión es que estudiando los fondos del Museo Ahmed Sabana de la ciudad, sobre todo los fondos de lápidas de época española, en los que se conservan bastante, pues pudimos encontrar y pudimos documentar el pedestal del monumento que tienen ustedes ahí. O sea que cuando el terremoto, el pedestal caería y posteriormente pues, fue recuperado y llevado al museo. Actualmente está sin ningún tipo de descripción. Esperamos también realizar una pequeña aportación al museo para que se pueda documentar y estos restos del monumento de Carlos III pues, tengan la relevancia que en el fondo tienen. Las fuentes, otro elemento urbano importante, esta fuente de época del rey Carlos IV, y que también fue inexplicablemente desmontada. Esta no cayó en el terremoto, sino que fue desmontada muy posteriormente, porque todavía hay fotos de ella. Los restos de la fuente, los más importantes, tanto el escudo como la leyenda, se conservan también en el Museo Ahmed Sabana, que antes citaba. Son piedras de una gran envergadura, un gran tamaño, y la importancia que tiene ella es que nos muestra el escudo de Orán, como antes decía al principio de la exposición, león, el león que aparece aquí situado en este escudo oficial de la ciudad durante la época. Y para terminar, el último edificio que no puedo dejar de poner es el proyecto de almacén de víveres, que no está en el interior, no es intramuro, sino que está en la zona de la Marina, y que se realiza en la época de Juan Martín Cermeño. No hemos podido documentar que él sea su autor, pero él siendo el gobernador y siendo el edificio de más relevancia en esa época, su mano es evidente en este gigantesco trabajo. Como tal, almacén ha continuado desde su construcción cumpliendo esa función y que sigue en la actualidad cumpliendo. Es un edificio realmente fabuloso, una obra realmente impresionante y que cuenta con una fachada también espectacular, una fachada donde el elemento heráldico pues, se integra en una fachada de origen clásico, ya con algún elemento propio del barroco, pero siempre demostrando su origen de arquitectura militar. Todos estos edificios que hemos visto, todas las intervenciones, desde luego, ya con esto concluyo, demuestran cómo Ciudad cuenta con un extraordinario patrimonio. Como decía antes, patrimonio de origen español. Es imprescindible que la comprensión de ese patrimonio se lleve a cabo a través de estudios que se puedan realizar en archivos, en fuentes documentales, evidentemente españolas, pero actualmente es un patrimonio de responsabilidad argelina, oranesa primero, desde luego, y argelina como país. Y se trata de un patrimonio compartido, un patrimonio que hace que Orán sea una ciudad realmente especial, una ciudad monumentalmente espectacular y que desde luego merece la pena trabajar y luchar para que todo ese patrimonio sea pues, tenido en cuenta, que sea protegido, que sea rehabilitado, y en ello están las asociaciones culturales, antes citaba la Asociación Belo Horizón, el empuje también que se hace desde cultura, desde los ámbitos oficiales oraneses, pero bueno, es bueno intentar, pues eso, siempre luchar, proteger y sobre todo la función de un historiador es documentar y poder mostrar científicamente, académicamente todos estos resultados. Muchas gracias.